veamos los tipos de conocimientos. Cuando hablamos de tipos de conocimientos, esto es bien sencillo, de hecho. Los tipos de conocimientos, pues sabemos que se dividen en 4, que siempre van a ir de la mano. ¿Por qué? Cuando hablamos de los conocimientos cotidianos, como su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Son rutinarios, son los que sabemos que vamos a aplicar o a adquirir en el diario vivir. Todos los días nosotros aprendemos algo. Por ejemplo, algo tan sencillo, cuando comemos. No todos los, tal vez a ustedes no les pasó, pero a mí sí me pasó que ya de unos 15 años o 16, yo aprendí cómo agarrar correctamente un cuchillo para cortar la carne, por ejemplo. Y eso es en el diario vivir, porque imagínense antes de los 15, ¿se imaginan cómo yo comía carne? Entonces, por eso se le llaman cotidianos, ¿verdad? Son los que vamos a aprender en actividades diarias. Así de sencillo. Comer, a correr, por ejemplo, hacer ejercicio, cómo son las posiciones correctas, cuestiones así, ¿verdad? Los elementales, básicos o fundamentales, también son llamados de estas dos formas, ¿verdad? Sirven de orientación al hombre. Aquí nos da un ejemplo, niños de corta edad, nos dicen que son los adquiridos en los niños de corta edad y a los animales en el mundo que los rodea. Por ejemplo, ustedes vieron la película de Luca, cuando Luca sale del agua por primera vez. Sí. Y se cae aprendiendo a caminar. Imagínense él aprendiendo a caminar digamos que ahí tiene 10 años, pues, y es un proceso tan sencillo, pero tan elemental. Si nosotros no camináramos, no podríamos ir ni siquiera a la cocina, ¿verdad? A medianoche, abrir la refri. Entonces, eso es algo súper elemental. Conocimiento cómo caminar, tu postura, que es importante, eso es algo elemental. ¿Por qué es elemental? Porque tal vez uno no está tan pendiente de la postura de uno, pero si nosotros nos damos cuenta, una mala postura puede dañarnos la espalda. Nos puede empezar a dar dolor de espalda, nos pueden dar problemas en la columna, en nuestras vértebras, y entonces son cosas que uno dice, ay, pero ¿y para qué me voy a sentar bien? Pero eso es algo elemental, o sea, créanme que sí sirve un montón. Los teóricos, cuando hablamos de los teóricos, decimos que es un conjunto de conceptos sistematizados que carecen de demostración. ¿Por qué? Porque, como su mismo nombre lo dice, solo vamos a aprender conceptos. Ustedes, yo no sé si han oído que dice, ay, es que la teoría no puede existir sin la práctica y la práctica sin la teoría. Y eso es algo cierto de aquí hasta China. Es algo súper cierto, ustedes. Sabemos que que nosotros no podemos meternos a un trabajo práctico sin saber los conceptos, al menos los conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, hablamos de teoría cuando son los conceptos directamente. ¿Qué es? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es caminar? Si yo no sé el concepto de caminar, yo no lo voy a poder poner en práctica. A ver, camine. ¿Pero qué es caminar? Por ejemplo, ¿verdad? Los empíricos, pues ya sabemos que es la práctica, la experiencia y limitan a la descripción. ¿Por qué dicen que limitan a la descripción? Porque aquí no se nos explica. Si ya tenemos la teoría, sigamos con esta misma teoría de caminar. Aquí venimos y no me dicen, mire, bueno, como quiero que usted camine, va a poner un pie enfrente de otro, ¿verdad? Así como hizo Alberto explicándole a Luca. Él le explicó que era caminar, le dio la teoría. Y después que hizo Lucas, solamente ponerlo en práctica, poner en práctica la teoría. Son los 4 tipos de conocimientos y no sé si ahí quedé
ahí quedé con la explicación o necesitan una explicación más. Dulce, creo que me preguntó. Es que, Lida, yo me confundo mucho entre eso de los elementales con los ordinarios, creo que son. Porque... Los elementales con los cotidianos. Ajá, perdón, con eso. Ah, ok. Solo voy a escuchar a José y luego te digo cuál es la diferencia significativa. José Monterroso, creo que me quería hablar. Licenciada, buenas tardes, disculpe. Yo solo tenía una duda Sí. con lo que es el conocimiento ordinario de protociencia y de pseudociencia, porque que yo tengo entendido, la protociencia viene de la pseudociencia, solo que la protociencia es de la misma experimentación y que muchas veces, en mi caso, yo lo confundo con el empírico, pero yo quería más o menos recabar cómo es que se relaciona esto, porque si la protociencia viene de la pseudociencia, ya que es embrionario, ¿en qué momento se diferencia? La pseudociencia se diferencia porque no tenemos evidencia física. Por eso acá se habla de religión, en la pseudociencia. Tal vez un concepto más, mira, acá, por ejemplo, protociencia, sí sabemos que es prácticamente la experimentación que se tendrá, pero que carece de fundamento teórico. O sea, por ejemplo, si yo quiero fundamentar algo, de primero tengo que experimentar, sí o sí. La protociencia, esa es su base, porque la protociencia va a iniciar con la experimentación, no con la teoría. O sea, en la protociencia siempre va a ir el tipo de conocimiento empírico primero y luego va el teórico. Y en la pseudociencia se habla de cuerpo de creencias, o sea, de lo que uno cree. No es que, ay, como lo experimenté, o como está fundamentado de que Dios, por ejemplo, es colocho. O sea, eso no está fundamentado. Si yo creo que es colocho, así es y punto. Si la otra persona cree que es pelo corto y punto. La pseudociencia, por eso se le llama cuerpo de creencias, es lo que se cree. Y en la protociencia es empírico y luego teórico. Licenciada, Eso es parte de... disculpen, no sé si en el repaso anterior que dio la LIC me quedé con como que un ejemplo que ella dio, pero yo lo quería extender más. No sé si se lo puedo decir y usted me dice si estoy en lo correcto. Sí, claro. Digamos, ella estaba mencionando la preparación de una sopa de pollo, que yo me recuerdo. Vaya, entonces podría decirse que el conocimiento técnico es cuando se estudia, por ejemplo, cocina y ya se tiene como que las bases para cocinar la sopa de pollo, ¿verdad? Ahora, la protociencia es como decir que la sopa de pollo puede sanar la gripe, ¿ya? Que sea así por consideraciones de la familia y generación tras generación. Y la pseudociencia podría decirse que si yo como caldo de pollo con tortilla, eso le gusta a los dioses o yo qué sé. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé si me dice que si estoy en lo correcto. Así es, porque mira, pues hay algo bien importante. Cuando ella habla del conocimiento técnico, o sea, eso ya está, o sea, tú ya tienes la teoría, ya es solo listo para la práctica, ¿ok? La diferencia entre técnico, protociencia y pseudociencia son los tipos de conocimiento, las direcciones que obviamente es el conocimiento ordinario, pero en el técnico, como tú dices, yo ya tengo la teoría para hacer la sopa. O sea, yo sé que de primero se tiene que calentar el agua para hacer una sopa Maggi. Tiene que ir a punto de ebullición antes de poder agregar la sopa, el contenido del sobre. Eso yo ya lo sé. Cuando vengo y en la protociencia, ay no, como aquí dice que la tengo que llevar a ebullición, pero ¿qué pasa si la echo solo así? Solo el agua al tiempo. Tú vas a experimentar primero
Y entonces dice, no, mi sopa no sirvió porque se quedó en grumos. Es un fundamento teórico. La sopa para disolverse debe estar el agua caliente. Pero tú ya experimentaste primero. Y en la pseudociencia, como tú dices, ¿verdad? Que si hago sopa así de pollo, yo ya la hice con mi conocimiento técnico y todo, pero vengo yo y yo creo que según mis creencias o según lo que me ha dicho mi pastor, por ejemplo, según lo que me ha dicho mi pastor o el padre, una sopita caliente es un buen, ¿cómo se llama esto? Es como un buen regalo para los dioses, como tú dices. Imagínense que algunas personas tienen altares en su casa para los santos o algo así. A mí solo me la espalda. ¿Perdón? Todo, papá. Solo dame, ahorita me deja todo lo más recogen. Yo creo que se le activó, chicos. Pero algunas personas tienen, pongamos este ejemplo, hay que darle una sopita caliente al Santo Tomás, digamos, a Santo Tomás para que nos haga el milagrito. Esa es una creencia, ¿ok? Pero no es porque ya esté fundamentado o cuestiones así, no es por eso, sino es por lo que te han inculcado, por el tipo de religión que tú tienes, porque tu mamá dice que así es, porque tu abuela dice que así es. No sé si me entiendes, José. Sí, solo con una última cosa. La diferencia entre la protociencia y el empírico es que la protociencia se hace solo una experimentación y se sabe. Y el empírico es lo que se hizo cotidianamente y ya se tiene la base para, o sea, la base experimental para seguir. Lo que pasa es que el empírico, mira, pues, ahí hay algo bien importante. Hay algo bien importante ahí. Porque tú me dices, la protociencia sí es experimentación, es cierto, pero no es lo mismo que lo empírico, porque lo empírico tú estás hablando de que no necesita alguna explicación. Se limita a la descripción, ¿ok? Y la protociencia es algo nuevo. No es un tipo de conocimiento ya establecido, como lo empírico, lo que tú vas a experimentar porque ya lo sabes de teoría. Esto es algo nuevo. Ok. Bueno, solo eso era. Gracias. Ok, con gusto. Hay alguien me estaba hablando, pero se me fue la... Yasmin, cuéntame. Sí, licenciada, disculpe. Tras el repaso, me hice una idea de la diferencia de protociencia y pseudociencia, pero no sé si está bien, entonces se la puedo decir para que me diga si está bien. Claro, dime. Ya le entendí a la licenciada que con protociencia se refiere a que mi persona, yo voy a experimentar, porque digamos, yo creo de que el jengibre es bueno para la garganta por sus diferentes propiedades. Entonces yo voy a echarle a un té jengibre porque yo creo que va a ser bueno, entonces ahí estoy experimentando. Pero en la pseudociencia ya existe como que un cuerpo técnico de creencias, ya existe atrás toda una serie de creencias que cuando yo nací ya existían, solo que yo las adopté. Entonces, es como, digamos, el horóscopo que me pueden explicar que atrás hay una teoría, que sea cierta o no es otra cosa. ¿Es algo así? Exactamente. Era lo que le decía a José. La protociencia es algo nuevo que tú vas a aprender. Porque por eso, miren bien el título, por eso se llama Direcciones del Conocimiento Ordinario. No es tipo de conocimiento. ¿Ok? Porque la protociencia, obviamente, como tú me lo explicaste hace un momento, ya está establecida. La protociencia vamos a establecer primero a través de una experimentación y luego de un fundamento teórico si nosotros lo queremos. Muy bien, licenciada, gracias. Ok. ¿Alguien más con alguna duda? Ahorita voy contigo, Dulce, que me comentaste algo. ¿Solo ahí?
Solo eso vamos. Ok, los cotidianos. ¿Cuál es la diferencia en los cotidianos y los elementales? Mira, pues, la diferencia radica en esto, mira. Sirven de orientación al hombre, los elementales. O sea, yo no puedo vivir sin caminar. ¿Ok? O sea, es algo base. Es algo que yo tengo arraigado y que lo voy a poner en práctica. Por ejemplo, los cotidianos, hablando de esto mismo de caminar para que tú me entiendas y que haya alguna diferencia. Yo no sé si tú sabías, pero no siempre es la misma manera de caminar de todo el mundo. Como te decía, por ejemplo, de la postura, es que no camino igual porque así me duele menos mi pie. Entonces, esto es una práctica del diario vivir. Y quiere decir que tú también estás poniendo en práctica lo elemental, porque es el hecho de caminar. Pero si tú lo haces de diferente manera, porque lo modificaste, porque así te sientes más segura, porque así te gusta caminar, etcétera, etcétera, eso quiere decir que adquiriste un nuevo conocimiento en el diario. O sea, en tus actividades, de aquí hasta que ya no estés en este mundo. No sé si quedamos bien ahí, Dulce. Sí, licenciada, ahora sí. Gracias, muy amable. Ok, muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguien más con alguna duda puntual? ¿No? Licenciada, disculpe, fíjese que yo no pude estar en el repaso Ok. que hizo la ley Natalia. Lo que quería preguntar, me estaban comentando mis compañeros, es de que en este parcial vienen casos. ¿Nos podría dar un ejemplo de algún caso o cómo es que vendrían? Porque como le digo, no estuve yo en el repaso. Ok. ¿Para qué te voy a mentir, Hilary? Yo no tengo contenido ni cómo podrían venir los casos. Pero, por ejemplo, y a lo que yo me imagino, porque ¿para qué te voy a mentir? O sea, en cuestión de exámenes virtuales, es mejor ser herméticos para que no hayan malentendidos, ¿verdad? Entonces, a nosotros, por temas también de seguridad, a nosotros no nos comparten ese tipo de información. Mire, tal vez nos piden alguna sugerencia de cómo poder presentar el examen. Pero eso no quiere decir que vayan a tomar nuestro método para implementarlo en todos los salones. Pero te voy a dar tal vez un ejemplo de cómo puedan poner algún caso. Por ejemplo, y se me ocurre, ¿qué tipo de conocimiento es cuando se habla de que una persona tiene una carrera ya establecida? Hablando de los 4 tipos de conocimientos acá, que ya en una persona está pidiendo, una persona que está pidiendo trabajo, cuenta con 5 años de carrera, sin embargo, tiene poca experiencia en su rama. ¿Qué tipo de conocimiento ustedes creen que se refiere? ¿Teórico? Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, un caso así que pudiera venirles y algo en lo que se me había olvidado que todavía podemos hablar son los grados de conocimiento. Yo no sé si ustedes ya los tienen claros. Pero esto es bien importante. Miren, pues, yo les recomiendo, como normalmente lo más difícil es lo que viene, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo enfocarse también en los grados de conocimiento, el primer y segundo grado.
el grado sensorial y cuáles son sus componentes, y el grado de la ciencia o el grado racional. ¿Por qué? Recordémonos que los grados de conocimiento siempre van a variar de acuerdo a sus componentes. Siempre va a haber cuando son aspectos internos y cuando son aspectos internos del objeto o la esencia o apariencia del objeto. Cuando nosotros hablamos del primer grado o grado sensorial, siempre va a referirse a las sensaciones, percepciones y representaciones. Estas diapositivas ya las tienen en Classroom. ¿Oyeron? Ahí se recuerdan, pero sí, léanlas. Y en el grado racional, obviamente, como su nombre lo indica, hablamos más de lógica, de conceptos, de juicios, de razonamientos. Pero eso no quiere decir que no necesiten explicación y lo demos por sentado, ¿verdad? Miren, algo bien importante acá. Miren, pues, el primer grado o grado sensorial es el conocimiento o reflejo de los aspectos externos del objeto o la apariencia. Sensorial siempre va a estar unido con la apariencia de nuestro objeto. Dice que se forma a través del contacto del hombre con la realidad o a través de los sentidos u órganos sensoriales y se da de forma inmediata. Por ejemplo, si yo vengo y les digo, en un caso, mi computadora, yo necesito saber qué grado de conocimiento estoy aplicando cuando digo que mi computadora es un bien que me ayuda que es un instrumento de trabajo. Puede ser de varios colores, puede ser grande o pequeña, puede ser de distintos modelos, o bien puede ser costosa o barata. ¿Ustedes creen que me estoy refiriendo al grado de conocimiento sensorial o al grado de conocimiento lógico? Al grado sensorial, que es Exactamente. lo externo. Exactamente, Ya es sí. una apariencia, es apariencia del objeto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, que es un instrumento de trabajo, que yo venga y diga que la computadora no es lo mismo que un teléfono, porque esta tiene una mejor vista, sus componentes son con mayor eficacia, me ayuda a investigar más de lo que me ayuda mi teléfono, y tiene bastantes componentes que me ayudan a mejorar mi trabajo. ¿Sería el segundo grado? Exactamente, el grado lógico, porque si nosotros tenemos claro qué es el razonamiento, qué son los juicios y qué son los conceptos y que nos referimos a la esencia o los aspectos internos de nuestro objeto de estudio, entonces vamos a saber qué tipo de grado es, así de sencillo. ¿Ok? Y ese puede ser un caso. Describa qué grado se está implementando acá y te dan algún concepto. Así como pueden ser, Leonel, sí, estas diapositivas están en Classroom. Las subí hace tiempo. La fecha no me acuerdo, pero sí ya la subí. Fue el mes pasado, recuerdo yo, pero no me recuerdo qué fecha exacta. Una de las últimas publicaciones que realicé. Dime, ¿quién me habló? Olga, dime. Sí, licenciada. También los ejercicios o algunas otras diapositivas que agregó la licenciada están en el material del grupo base, creo yo. Ah, sí, ya lo tienen. Si alguien ya lo tiene, lo puede compartir sin ningún problema a través de WhatsApp. Gracias, Liz, estaba buscando ese material y no lo encontré. Ah, Leonel, tú sí estás en la clase en el chat de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. Ah, bueno, entonces no hay problema. Gracias, no sé quién la compartió ahí, pero gracias. Ahí
Ah, Leonel, ese es el material que estábamos platicando con Olga. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Esperemos que todo claro. Pero si no, cuéntenme, todavía hay tiempo. ¿No? Bueno, gracias a Dios también. Todo bien, Liz, gracias, muy bien. Gracias a ustedes por estar ahí al pendiente y por poner, eh, por poner atención, ¿oyeron? En ese momento voy a